Bueno, quería compartirles una historia que veníamos charlando con la familia y hablándola, y se encuentra en Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 43, donde habla sobre la hija de Jairo y sobre la mujer que tocó el manto. Acá vemos a un Jesús que estaba a la orilla del mar con mucha gente que estaba siguiéndolo, y de repente se le acerca un principal de la sinagoga, Jairo, y postrándose a sus pies le comenta que estaba pasando por un momento donde su hija estaba muy mal, estaba muy grave y necesitaba que él fuera a su casa, ¿no? Porque con el hecho de que tan solo a él le tocara, que estuviera allí, su hija iba a sanar. Mientras estaban hablando esto, se levanta él, comienza a hacer el camino rumbo a la casa de Jairo, y una mujer que sufría de flujo de sangre hacía ya 12 años oyó esto y agarró y se fue detrás de él, y pensaba: si tan solo pudiera tocar el manto, yo sería sana. Eh, Pasaron seguramente mil cosas por la cabeza de esta mujer, ya que ella había estado eh, a través de médicos, de médico en médico, tratamiento, y había gastado todo su dinero, y no tan solo que no había conseguido el sanarse, sino que también ella eh, había ido de mal en peor en lo que estaba. Entonces oyó, se activó algo en ella, ¿no? Y fue y tocó el manto, pensó: si toco el manto voy a quedar sano. Algo loco, pero ya había hecho muchas cosas locas antes, y todo lo que era la medicina en ese momento no era más superstición que ciencia. Eh, Agarró, hizo eso, y Jesús al instante, bueno, ella queda sana y empieza a preguntarle a sus discípulos y a los que estaban allí: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y sus discípulos le dicen: Señor, eh, hay tanta gente que cómo vamos a saber. Y Jesús iba más allá con esa pregunta, se estaba dando cuenta de que se estaba cumpliendo algo que después lo vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 44, que dice: nadie viene a mí si no es arrastrado por el Padre, como dice en la Biblia textual, ¿no? Cuarta edición. Si no es arrastrado por el Padre. Él sabía que alguien había ido a él, que alguien creía en una sanidad, y dice que miraba a su alrededor para ver. Me llamó la atención eso, miraba para ver, ¿no? Y de repente no le queda otra a la mujer que, temblando y llena de miedo, va y se postra ante él y le dice la verdad, lo que había sucedido. Y Jesús, ¿para qué quería esto, no? ¿Para qué quería saber si en realidad él sabía cuál era la mujer que lo había tocado para sanar? Él quería certificar la sanidad, quería que ante todos se supiera que él había sanado, y también quería fortalecer la fe de Jairo, ¿no? Lo conmovió todo esto, y le dice a la mujer en el versículo 34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Es increíble acá cómo a esta mujer le da una identidad, ¿no? Le dijo hija. ¿Por qué le dijo hija, no? Podemos ver, lo vemos en cuanto a las leyes ceremoniales que se encuentran, por ejemplo, en Levíticos 15 del 19 al 31, donde la mujer que tenía el flujo de sangre tenía que estar fuera del campamento porque todo lo que tocaba a ella era impuro, ¿no? Y esto era por un periodo de tiempo, el mínimo eran 7 días, pero esta mujer se había pasado 12 años en esta situación, en esta condición, y justamente por eso ella tenía miedo y temblaba cuando se acercó, porque había hecho impuro a todos los que estaban ahí, y le estaba haciendo impuro, según ella, a Jesús, ¿no? Y había sido marginada, tenía que estar a
a las afueras de la ciudad, no podía estar en contacto con nadie, era una cuarentena que llevaba 12 años, no podía tocar a nadie, no podía tener contacto con nadie. La misma ley la había divorciado, la había separado de su esposo, si es que lo tenía, de su familia, de sus amigos. Y Jesús le dice hija, le da una condición, le da nuevamente un título, le integra a la familia. Y después de eso le dice, tu fe te ha hecho salva. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ella le agradó, tu fe te ha hecho salva. No tan solo lo que ella buscaba, que era la sanidad, sino la salvó. Dice, ve en paz. Ese ve en paz podemos ver en Efesios las armaduras del cristiano, ¿no? Donde la sandalia es la paz, las buenas nuevas, ¿no? Le estaba dando un mensaje encriptado y le dice, queda sana de tu azote. Le dio la identidad de hija, la conmovió la fe. Acá vemos fe, esperanza y amor, las tres cosas que permanecen, ¿no? Y allí estaba, le dio un mensaje completo que después se termina eh, con el correr del tiempo, ¿no? Ese mensaje encriptado, esa palabra rema que él le había dado se iba a ir consolidando y haciendo más firme aún su fe. No acabando de hablar, Jairo seguramente estaba ahí mirando que el tiempo corría y su hija agonizaba y estaba mal. Termina de hablar esto, se aparecen y le dicen, ¿por qué molestas al maestro si tu hija ya está muerta? Ya murió tu hija, no lo molestes más. Jesús oyó lo que le estaban diciendo y le dijo, Jairo, continúa creyendo, cree. Y agarró y dice que no dejó que nadie lo siguiera. Tomó nada más que a 3 de sus discípulos y a Jairo y se dirigió hacia la casa de él. ¿Y qué hizo acá? Al llegar, dice que había un ambiente totalmente distinto al que veníamos viendo recién, donde la gente estaba deseosa de cosas nuevas, de experimentar el poder de Dios, de ver a Dios obrando. Acá estaba un ambiente de muerte, un ambiente de llanto, un ambiente de dolor. Y cuando él llega a la casa, ve todo este alboroto, todos estos alaridos, y Jesús le dice, ¿por qué hacen todo esto si la niña no está muerta, ella duerme? Y se le burlaban y los corrió a todos y dice que tomó al padre, a la madre y a estos 3 discípulos de él, a estos 3 íntimos de él, ¿no? Y le tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate y anda. Y al instante la niña se levantó y anduvo y el Dios de la resurrección apareció cuando había muerte, ¿no? Y dice la Biblia textual, me encanta cómo lo menciona, se asombraron, fue un asombro asombroso de lo que Dios, de lo que Jesús había hecho en ese momento. Y Jesús que le dijo, no cuenten a nadie, se los dijo estrictamente y haciendo hincapié, no cuenten a nadie, solo denle de comer. Acá en esta historia también vemos varias cosas, como por ejemplo esa, se los sacó, se los corrió a todos esos que estaban haciendo ese drama, esa dramatización del duelo, porque dice que en ese entonces cuando moría alguien se contrataba por lo menos 2 flautistas, a las lloronas que se les llamaban, ¿no? Y estaban todos ellos, y no eran 2 flautistas, seguramente no era una sola llorona, o eran varios, porque era el jefe de la sinagoga, uno de los principales, perdón, de la sinagoga. Y Jesús agarró los hechos, sacó todas esas voces, ¿no? Todas esas guerras de voces que le estaban diciendo tu hija está muerta, se le burlaban a Jesús, a todos los corrió, a todos. Y muchas veces en la vida, como cristianos, ¿no? Estamos con una fe debilitada y empiezan a surgir y aparecer voces que dicen tu ministerio ya no va, tu ministerio ya está muerto, tu economía no funciona, mira, estamos pasando por la cuarentena, no sabes si te van a pagar el sueldo,
no sabes cómo va a ser todo esto después que pase, no sabes cuándo va a pasar. Todo esto no sirve, todo esto está muerto, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos ya fueron, estamos en otra etapa, en otro tiempo. Jesús quería sacar todas esas voces. Jesús le dijo a Jairo, Jairo, seguí creyendo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Las voces que ya te saqué, no las vuelvas a traer. No vuelvas a escuchar a esas personas, no vuelvas a escuchar a esos aparentes amigos porque están siendo pagados por Satanás para generar más miedo, para generar más pánico en tu vida y paralizarte y hacer que todo muera. La hija de Jairo no llevaba 12 años enferma como la mujer esta de flujo de sangre, ¿no? Y qué cosa que la palabra Jairo significa gozo, alegría. 12 años había tenido por lo menos Jairo de gozo y de alegría, y ahora una enfermedad, algo inesperado, vino a traer muerte, y ya ese Jairo, que en el mismo griego, aparte de decir gozo, alegría, significaba kairos, tiempo, el tiempo de Dios. Ahora era otro tiempo, ahora era el tiempo de Dios, y en el hebreo la palabra Jairos quiere decir Jehová se luce, el lucirse de Dios. Y eso es lo que Dios estaba haciendo acá, Él se estaba luciendo, ¿no? Tenían que volver su mirada a Él. Y vemos tanto en la historia de la mujer del flujo de sangre como en Jairo, fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra fe viene del griego pistis, y esto, pistis, significa fidelidad, persuasión, credibilidad, convicción moral. Y en la Reina Valera 1960, como en la Biblia textual, cuarta edición, dice: fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la Reina Valera 1602 dice: fe es la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Y en la Biblia al Día dice: fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Tanto esta palabra certeza como seguridad viene de upostosi, que significa ponerse debajo de. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que nos pongamos debajo de Él, que activemos la fe como esta mujer, que activemos la fe como Jairo, que tenía poquita pero la usó igual, ¿no? Tanto la mujer como Jairo lo que hicieron fueron postrarse debajo de Él, ponerse ante sus pies, ponerse a Él. Y eso es lo que Dios quiere, que le contemos las cosas, que le digamos las cosas y que nuestra fe crezca, que no quede una fe religiosa. Él quiere una fe activa, que nos pongamos debajo de Él. Eso es lo que pide. Son los rudimentos, es la base que nosotros tenemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este momento me gustaría orar para cerrar en cuanto a esto, ¿no? Señor Jesús, quiero hacer upostasi, ponerme debajo tuyo, no debajo de médicos, no debajo de circunstancias, no debajo de pronósticos negativos, no ponerme debajo de lo que la sociedad determina, de cómo uno debe seguir, de lo que para ellos está bien, de lo que ellos está mal. Señor, quiero estar bajo tu cobertura porque vos sos fiel, vos sos verdadero, vos sos milagroso. Quiero experimentarte, Señor. Gracias, gracias porque seguís operando milagros, gracias porque obras y actúas a favor nuestro, y gracias porque todo esto no queda acá, Señor. Gracias porque vos nos estás preparando y nos has separado, nos has arrastrado a vos, Señor, para que estemos contigo a la eternidad. Gracias, Señor.